has dicho, no mames, ojalá estos personajes se quedaran juntos, hicieran el delicioso, procrearan decenas de chamacos y vivan felices por siempre. Pero el autor no te da el gusto. Bueno, el día de hoy veremos 5 ships no canon que todos, o por lo menos a mí me hubiese encantado que pasaran. Esta es la parte 1, a pesar de que ya está la parte 2 en el canal, pero bueno, es que eliminé la parte 1 por unos pedos mentales, güey. Pero ya sin más bla bla bla, vamos a comenzar. Decidí poner uno de cada anime, aunque si hay más de uno por anime, lo estaremos viendo en un futuro video. No olvides dejarme tu top en los comentarios para tomarlo en cuenta para futuros videos. Y comenzamos con el anime The Eminence in Shadow. Ya saben, el anime del justiciero tras bambalinas, el antihéroe de las sombras, el gran Cid. No entraremos en detalles del personaje porque pues no es un pinche video sobre eso, así que vamos con el ship en el segundo ship proviene del anime Tengoku Daimakyuu y ya los estoy viendo decir que soy un pervertido, y es que este anime tiene algo muy especial con lo que respecta a sus protagonistas, los cuales son los responsables de este ship. Así que el ship de este anime que me hubiese gustado ver, que a lo mejor sí es canon porque no he leído el manga, pero que realmente lo dudo, es de los dos protagonistas, Nakano y Kiruko. Aquí se viene spoiler, y es que del por qué es algo turbio este ship. Y lo que pasa es que nuestro prota, Kiruko, es un hombre atrapado en el cuerpo de su hermana mayor, el cual tiene sentimientos confusos sobre su nuevo cuerpo y su sexualidad. Sin embargo, creo que estos dos cabrones harían una buena pareja. ¿Qué importa si es él o ella? Yo solo quiero que le metan pasión recio. Y si se quedan juntos en el manga, alguien diga. El tercer ship proviene del anime Yakuza Fiends, un anime no tan popular, pero que en lo personal a mí me encantó. Es como estar viendo una relación súper tóxica en acción, pero que te hace desear una loquita o un loquito del centro, como lo son nuestros protas. Sin embargo, el ship no es entre nuestros dos protas, bueno, por lo menos no solo ellos, ya que el ship en cuestión que me encantaría ver es el de los dos protas, Yoshino y Kirishima, en un trío con Shouma. Estaría súper ricolino, y eso que yo no soy fan de los tríos con dos hombres, pero este creo que valdría por completo la pena, aunque siento que rompería un poco con el ritmo de toxicidad que manejan ambos protas, aunque también son medio liberales en ciertos aspectos. Aún así, estaría de 10, o es más que sea una relación poli, ya que aquí todos se dan con todos como si fuesen las dries. Ahora pasemos con el cuarto ship, y es que la neta soy un enfermo que disfruta de los animes donde el prota termina casado o en una relación con las hermanas. Por eso el anime que nos dará este cuarto ship no es otro que Tokidoki Bosoto, o alias Sometimes I Hear Feelings in Russian, ya sabemos, el de la albina rusa, donde es más que obvio que a quién me estoy refiriendo, güey. Así es, quiero que nuestro prota se quede con las dos hermanas. No he leído el manga, pero algo me dice que es una probabilidad, y si es así, yo estaría más que encantado viendo todo ese desmadre, y más gritando mamadas en ruso. Que no quiero mamadas con su hermana incestuosa, no, güey, eso qué puto asco. La neta, si a ti te gusta ese puto ship, si estás enfermo, cabrón, pero déjamelo en los comentarios, queremos saberlo. Wow, ¿cómo que todavía no te suscribes, papá? Vete y dale like, cabrón, que estás viendo un video del podcast. Y para finalizar con nuestro quinto ship hablaremos de Solo Leveling. Pero no hablo de Jinwoo que se quede con esta pendeja que, pues, ya saben, la sanadora que sale al inicio. No, esa me caga los putos cojones, güey. Es una hija de su puta perra madre. Sino que se quede con la chiquilla, que se me olvidó su nombre, pero que estará ahí en pantalla. Ya saben, la mejor amiga de su hermanita, o una de las amigas de su hermanita. Un pedo así, güey. Pero esa morra. Ya es más que confirmado que no será así. Sin embargo, para mí hubiese sido lo mejor. Ella es una chulada, 10 de 10, pero bueno, ni modo, el Jinwoo tenía que mejorar la raza, y con una cazadora rango S pues tenía que ser, si no, con una rango cagada pues no iba a ser posible, o quién sabe, güey, es la neta, pero a mí me hubiese gustado verlo. Y bueno, mis puchis, eso es todo. Paso a recordarte que cuento con un canal